El comité de crisis ha estado trabajando hoy todo el día. Y sobre todo ha estado intercambiando información con otras provincias argentinas. Todas las provincias, todos los gobernadores y yo diría todos los intendentes hemos estado trabajando hoy, tratando de ver cómo entramos en esta segunda fase propuesta por el presidente de la Nación en su discurso del día de ayer. El presidente de la Nación habló sobre la administración del aislamiento y estableció criterios. Para administrar el aislamiento y facilitar, entre otras cosas, ¿cómo es que le llama a él? Las salidas, la persona que puede salir a airearse, como dijo. Sí. Salidas recreativas para los niños. Recreativas sería para los niños. Bueno, esto que el presidente lo definió como salir a tomar aire, un poco de aire, ¿no? Y exceptuar algunas actividades, el presidente habló de 5 presupuestos. Los aglomerados de más de 500.000 habitantes, supongamos ciudades que tienen más de 500.000 habitantes, deben seguir el aislamiento como hoy. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, La Matanza, por ejemplo, la ciudad de Tucumán. Bueno, son ciudades de más de 500.000 habitantes en la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario. Estas ciudades siguen el aislamiento como hoy. Las que tienen menos de 500.000 habitantes podrán quedar exceptuadas del aislamiento en las medidas que tome el gobernador, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, el tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días. En este caso, la provincia de San Luis está en condiciones porque no se duplican los casos y estamos muy por encima de los 15 días. Segundo, el sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda. Como hemos ido explicando todos estos días, como ha explicado el presidente de la Nación también, las medidas que ha tomado la Nación, la provincia de San Luis se considera que está en capacidad, con capacidad suficiente de atender la potencial demanda. Por lo tanto, estamos cumpliendo el requisito 1, el requisito 2. Veamos el 3. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área. Nosotros acá entramos en un encomillado. ¿Estamos en condiciones? Sí, porque la densidad de población indicaría que no tenemos una densidad de población, grandes conglomerados con tanta densidad. Y situación de vulnerabilidad del área, y acá tenemos una cuestión, que es nuestro corredor bioceánico. Sería la Ruta 7, la autopista de las Serranías Puntanas que une Córdoba con Mendoza, y también es vulnerable la Ruta 8, que une, por decirlo fácil, Río Cuarto con los límites con San Juan. Y entra, así toca Villa Mercedes y San Luis. Esta sería nuestra situación de vulnerabilidad. Esto lo explico porque esta situación de vulnerabilidad hace que nosotros definíamos ayer, y lo volvemos a decir, tenemos los límites como si tuviéramos un quinto límite, norte, sur, este, oeste, y el corredor bioceánico, la Ruta 7 y la Ruta 8. Ruta 7 y Ruta 8 que transitan camiones internacionales,
y camiones y transporte que pasa por provincias que están en este momento con transmisión comunitaria del virus. Esta es la parte vulnerable. Esta parte vulnerable es la que nos hace sostener que vamos a mantener la provincia cerrada, las fronteras custodiadas. Ahora lo explico enseguida de nuevo esto. Bueno, entonces vamos cumpliendo el requisito 1, 2 y el 3. La vulnerabilidad que tenemos, vamos a explicar cómo vamos a hacer para aflojar un poquito o dar un pasito en la fase 2 que planteó el presidente. Cuarto, el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretenden habilitar no pueden superar el 50%. Bueno, en este sentido, nosotros hemos establecido ya un sistema que es el número par y el impar para realizar ciertas actividades, con lo cual estamos que el 50% será par, el 50% impar, entonces estamos ya con esta medida cubriendo que el porcentaje de población sea el 50%. Pero vamos a estar por encima, mejor que este 50%, con las medidas como lo vamos a explicar enseguida. O sea que estamos cumpliendo el cuarto requisito propuesto por el señor presidente también positivamente. Quinto, la zona no puede tener transmisión comunitaria. Bueno, tal como lo explicó la doctora Sangla, San Luis no tiene en los libros, en las estadísticas, en los diagnósticos, transmisión comunitaria. Puede suceder mañana que aparezca un caso y que sea un caso de transmisión comunitaria porque no podamos detectar cómo sucedió y eso nos va a poner fuera de estos requisitos. Pero hasta hoy, como estamos hoy, domingo, no tenemos transmisión comunitaria. ¿Está bien dicho? Bueno. Y dice el discurso del presidente que cualquiera de estas medidas que tomemos, cualquier medida que tomemos, siempre que cumplamos estos 5 requisitos, tenemos la obligación de mantener informado al Gobierno Nacional en forma permanente. Esto lo vamos a cumplir a rajatabla y lo estamos cumpliendo a rajatabla porque nosotros estamos en la misma estrategia del Gobierno Nacional, en el mismo plan y cumpliendo todo lo que el Gobierno Nacional va realizando en esta campaña como comando centralizado con las particularidades que tiene San Luis. Por ejemplo, esta que expliqué, que somos una parte importantísima del corredor bioceánico. También hablamos con otros distritos. Y por ejemplo, esto de las salidas de los chicos de... Esparcimiento. ¿Cómo? Esparcimiento. Las salidas de esparcimiento se han pronunciado que no las van a habilitar la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. En principio, estas provincias, digo, porque están trabajando. Quizá lo hagan parcialmente o no lo hagan o lo que fuere. En principio, estas provincias no continuarían exactamente como están. Ahora, yo voy a volver a hablar... no, antes quiero decir algo. Ahora va a explicar la señora jefe de gabinete cómo vamos a actuar a partir de mañana y les pido que presten atención a lo que ella diga. Le voy a pedir que lo repita si hay algo que yo no entiendo porque o que creo o alguna pregunta que le haga. Pero las medidas que que va a hablar la jefe de gabinete que vamos a tomar es una apertura gradual. Un pasito muy, muy importante, que tiene un antecedente.
el enorme responsabilidad y cumplimiento. Y con ello va un agradecimiento y un abrazo al pueblo de la provincia. ¿Cómo nos hemos manejado con gran responsabilidad? Con gran responsabilidad. Siempre algún caso hubo, alguno que no lo hizo. Bueno, esta gente que por ahí tuvo que detenerse o secuestrar el automotor. Pero por decirlo con un número importante, el 99% de la población ha actuado responsablemente cumpliendo este aislamiento social preventivo. Esto genera un intercambio de confianza. De alguna manera hay una demostración que se ha confiado en las medidas que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, cada intendente. Ha habido una confianza. Y hay una confianza que ahora vamos a depositar en el pueblo de San Luis. Esta confianza mutua es como un enorme acuerdo social, un pacto social que vamos a hacer en estas dramáticas situaciones que vive la humanidad con esta pandemia. Es una necesidad el aislamiento social para aplanar la curva. Y también es una necesidad que haya un poquito de aire en algunos momentos y que vayamos dando algunos pasitos que los vamos a dar con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y con un intercambio de confianza. Si las cosas no salen bien o la suerte no es adversa en que aparece un caso, lo que fuere, y tenemos que comprender todos que tenemos que retroceder en este pasito. Si exageramos este pasito y lo tomamos como que ya podemos subir toda la escalera, nos equivocamos. Entonces por eso tiene que ser una confianza, una administración con una gotita. Bueno, todo lo que va a explicar la jefe de gabinete lo vamos a hacer en base a este pacto de confianza mutua. Y yo voy a establecer algunos principios que van a tener todas las medidas que se van a tomar. Se van a repetir estos principios. Todo lo que va a ser excepciones o salidas tienen que hacerse con un principio que lo voy a decir del modo que a mí me resulta más fácil. Espero que no les moleste al oído. Pero tiene que ser in itinere, en el itinerario, cumpliendo un itinerario. Y lo voy a decir ahora con mis palabras o repitiendo las palabras de otro. De la casa al trabajo y del trabajo a casa. Ese es el itinerario. La admisión de la salida es de su casa al trabajo, del trabajo a casa. De su casa a la farmacia, de la farmacia a su casa. De su casa a comprar medicamento y de comprar medicamento a su casa. De su casa, si tiene que hacer una compra, hasta el lugar y volver. Y si puede evitarse, porque se maneja por internet, mejor. Pero es de su casa al trabajo y del trabajo a casa. Si se habilita una fábrica, el trabajador, de su casa al trabajo y cumplido esto, el trabajo a su casa. El otro principio que vamos a establecer es que vamos a buscar la vuelta, que todo se haga, y voy a citar acá un principio filosófico, pedagógico que se estableció en la historia por San Juan Bosco, el fundador de los principios de los salesianos, de los colegios de Don Bosco, que él decía en la pedagogía, lo mejor para el alumno es el patio, la salida. La salida es buena, pero la salida debe hacerse con formas correctas.
Él decía así. Y lo dijo de alguna manera, yo creo que lo estoy recordando bien. A mí me lo enseñó mi profesor de Historia y la Pedagogía en la Escuela Normal Juan Pascual Pringle. Él decía que, San Juan Bosco decía, las actividades deben hacerse en el patio, en los espacios abiertos, en el campo, acá vamos a decir, en la calle, a la luz del sol y a los ojos de Dios. A la luz del sol y a los ojos de Dios. Entonces todos vamos a buscar que estas tareas se hagan a la luz del sol, no a la noche, a la luz del sol. Así nos podemos mirar. Y a los ojos de Dios es a los ojos de Dios, pero también es con la mirada del protocolo del comité de crisis, cumpliendo el protocolo. Esto es lo que queremos mirar, que se cumpla el protocolo. A la luz del sol y a los ojos de Dios. De su casa al trabajo y del trabajo a casa. Con estos principios mejoramos enormemente, enormemente. Y es el paso que queremos dar. El otro principio que tenemos que tener en cuenta son las medidas sanitarias, además de estos del cumplimiento de los protocolos. Las medidas sanitarias que tenemos que tener siempre presente es el uso del tapaboca, que es una gran recomendación, importante recomendación, porque es una manera de que le digamos al otro, te cuido, te estoy cuidando. Que le digamos al otro, estamos en el medio de una pandemia. Le digamos al otro, me preocupé cuando voy a salir de cuidarme y cuidarte. Aunque no se hablen, aunque solamente de verlo uno sabe que esta persona está haciendo un acto de responsabilidad, se está cuidando, me está cuidando. Esto es una medida importante. Y la otra medida es algo tan simple que a veces nos olvidamos o no lo hacemos reiteradamente, que es muy importante, lavarse las manos. Lavarse las manos y el uso de alcohol en gel es muy, muy importante. Nosotros, si tocamos, en Alemania se detectó que el virus se había introducido en una mesa en la China. Una persona de Alemania viajó a China, estuvo comiendo en la China y no se tocó con nadie, no habló con nadie, usaron tapaboca, todo. Y en un momento dijo, me alcanza la sal, y le pasó el salero, tocó el salero y después se terminó contagiando. Entonces, lavarse las manos, usar el alcohol, es muy importante. A la luz del sol, a los ojos de Dios, cuidando los protocolos, de su casa al trabajo y del trabajo a casa. Lavarse las manos, usar tapaboca, ya estamos muchísimo. Y en lo tercero, el último, perdón, sería el cuarto, vamos a establecer en cada actividad, que va a hablar ahora la ministra, la jefa de ministro, vamos a hacer un protocolo en cada actividad. Y esto va a comenzar a hacer los protocolos y a dialogar ya inmediatamente. Nosotros pensamos que el miércoles, jueves, ya podemos tener firmados los protocolos. Tenemos ya fechas y tenemos reuniones. Voy a decir algo que es fácil de entender. Reunión con el Colegio de Abogados, con el Círculo Médico, reunión con el Círculo Colegio de Odontólogos, con los peluqueros, con el comercio minorista. Bueno, cada uno va a tener un protocolo. Después que firmemos el protocolo, vamos a establecer con la firma del protocolo se habilita algunas actividades. Ahora les voy a explicar ellas cuáles. Y vamos a poner, porque esto es una especie de contrato. El gran contrato es entre este comité de crisis y el pueblo de San Luis. En cómo nos vamos a cuidar. Y ahora hay con cada actividad un contrato específico.
Y este contrato específico para cuidarnos y cuidarse en cada actividad va a tener sus características. Pero hay una que va a estar en todos los contratos, un principio. Lo voy a explicar ahora, lo voy a decir primero y después lo voy a explicar. El que rompe, paga. Cuando jugábamos al fútbol, yo jugaba de chico en el barrio de la Rinconada, en el patio de la escuela normal, en la escuela, ahí en que se conocía como el potrero de los Boy Scouts. Bueno, jugué en todos los potreros de San Luis. Y a veces jugábamos en la casa de alguno. Y entonces, para que cuidarnos, y cuidarnos entre nosotros y cuidarse, decíamos, bueno, no rompamos los vidrios cuando pateemos la pelota. ¿Y cómo hacíamos para cuidarnos que no rompiéramos los vidrios? Y el que rompe el vidrio lo paga. Entonces todos nos cuidábamos y cada uno trataba de no romper el vidrio porque tenía que pagar. Bueno, ¿qué pasa si nosotros habilitamos una actividad y alguien no cumple? No podemos volver atrás la actividad porque uno no cumple. Ese que no cumple, le vamos a poner la responsabilidad al colegio y a esa persona que no cumpla, que pagará una multa. Y se cerrará el comercio, la actividad de esa persona hasta que pague la multa y se comprometa a no volver a hacerlo. Y la multa tiene que ser saladita para que duela. El que rompe, paga. Entonces, con estos principios, los voy a repetir brevemente: de su casa al trabajo y del trabajo a casa, a la luz del sol y a los ojos de Dios, cumpliendo los protocolos, usando tapaboca, lavado de mano, alcohol en gel, tomando la distancia que corresponda, y las actividades con un protocolo, y el que se salga del protocolo es responsable el colegio y la persona solidariamente de pagar una multa si no cumplió. Y esa multa obviamente va a ir al sistema de salud.